Bendiciones, bendiciones en esta mañana. Damos gracias a Dios primeramente porque Él ha sido bueno, porque hasta hoy su misericordia pues sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Aunque no merezcamos muchas veces llamarnos hijos de Dios, aunque no merezcamos muchas veces llamarnos o hacernos llamar cristianos, porque somos pecadores, somos personas que le fallamos a Dios de una o de otra manera. Pero doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él nos tiene con vida, nos tiene con salud. Y nos permite pues en esta mañana tomar este espacio en el cual pues hablar de su palabra. Como vuelvo y repito, quizás no seamos merecedores, pero esto es gracia. Es una gracia que Dios ha puesto en nosotros. Es una gracia que está para la humanidad completa. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos tiempos en los cuales pues tenemos que estar día con día haciendo una lucha, pero más sin embargo reconociendo nuestro pecado y pidiéndole perdón a Dios en cada momento. No podemos nosotros pasar por alto pecados, no podemos pasar por alto fallas, no podemos pasar por alto situaciones que en el día nos atrasan en nuestra vida espiritual. Yo siempre hablo del rey David, siempre hablo, porque es algo que a mí me ilustra y me ha marcado en la vida, que si hay algo que a Dios le agrada, en primer lugar es la obediencia. En primer lugar, Él ama la obediencia. Pero en segundo lugar, voy a decirlo yo, si hay algo que Dios le gusta, si hay algo que Dios se agrada del ser humano, es cuando reconoce su pecado y va hasta su presencia y pide perdón. Soledad Velázquez, Dios te bendiga, mujer. Ya ratitos pues hemos dejado de interactuar ahí, pero usted sabe que la apreciamos ahí, con usted con sus indiferencias, yo con las mías, pero cuando hemos interactuado pues hay cosas que sí concordamos y hay cosas que no, pero de igual manera Dios sea el centro de nuestra vida. Dios la bendiga ahí donde usted se encuentra, Dios le dé fortaleza, Dios le dé entendimiento, y que sea Dios en su momento siendo parte de su vida en cada acción, en cada decisión que usted tome, porque Él nos ha dado el conocimiento. Y hoy yo siempre digo, hoy tenemos una palabra, hoy tenemos la Biblia. Hoy si hay algo que no nos cuadra, podemos ir a la palabra y ver si cada persona pues está dentro de lo correcto. Así que desde esta mañana Dios bendiga su vida, Dios bendiga la vida de su familia, sus hijos, de su madre, de sus hermanos. Algunos los conozco en persona, algunos otros no. En el caso de su hijo, pues una linda persona, con él me llevo muy bien. Bendiciones, bendiciones, y que este día pues mañana aquí en Honduras y tarde, noche casi allá en España. Bendiciones, mujer. Así que en esta mañana, sin más que decirte, yo vengo a impartir una enseñanza en el cual en las iglesias cometemos errores muchas veces cuando estamos en el altar, o mal informamos. No sé si es porque no leemos detenidamente, o no sé si es porque no hemos estudiado verdaderamente el tema que vamos a impartir. Y es sobre la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este es el tema de esta mañana, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Porque yo me atrevo a decir de que
cometemos muchas veces errores desde el altar y damos una mala información, es porque muchas veces ha pasado que personas que ya tenemos un liderazgo, que ya formamos parte del ministerio, en liderazgo, en servicio, pastores, ministros, profetas, evangelistas, pero conjugamos el día de Pentecostés con lenguas angelicales. Cuando nosotros leemos detenidamente, el día de Pentecostés no tiene naditita que ver con la lengua angelical. Pero nada es nada, hermano. El día de Pentecostés, Jesucristo les dijo, antes de morir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pues dice la palabra que cuando Jesús muere y Jesús resucita, dice la palabra que aquel pueblo se junta, empiezan ellos a reunirse y toman la decisión de ir a un lugar y reunirse ahí y orar y hacer devoción. Y a mí me dice la palabra que en ese momento dice que descendió algo fuerte. En el libro de Hechos, capítulo 2, habla de ese día. Y para que vayamos entendiendo lo que pasó ese día, que no es lenguas angelicales. La lengua angelical es otra cosa. Ese día no hubieron reparticiones de lenguas angelicales. Porque dice el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés estaban todos reunidos en un lugar, adorando a Dios, esperando lo que Cristo había prometido. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, en primer lugar, ellos estaban en un lugar reunidos. Todos estaban reunidos. Estaban esperando ese momento. Se habían puesto de acuerdo para invocar la promesa que había hecho Jesús. Y dice que mientras ellos estaban reunidos ahí, de repente hubo un estruendo. De repente algo pasó. Pero dentro de esto, ellos ya sabían que estaban esperando y ya sabían que era para lo que se habían reunido. Y se les aparecieron, dice aquí el 13 es específico, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí es donde de repente nos confundimos y pensamos que fueron lenguas angelicales. Porque el 13 es claro y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas a cada uno. Dios les dio una lengua a cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió y el Espíritu Santo habitó en ellos. Una vez el Espíritu Santo habitó en ellos, les fue repartida lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el 5.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Judíos de todas las naciones. O sea, personas de distintos países. Personas que hablaban diferentes lenguas. Y hecho este estruendo, dice el 6, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí el 3, dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, cada uno de los que estaban afuera, aquí dice el 5 que eran de diferentes naciones. Y dice el 6 que cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, el día de Pentecostés no era lengua angelical. El día de Pentecostés, si tú ya eres predicador, si tú ya eres alguien que ministra desde un altar, no vuelvas a decir que el día de Pentecostés no lo pongas como ejemplo de la lengua angelical. Porque en la lengua angelical no fue repartida, el día de Pentecostés no fue repartida ninguna lengua angelical. Fueron lenguas humanas, fueron lenguas que cualquiera podía entender. A mí la palabra me está revelando y a mí la palabra me está enseñando qué fue lo que pasó ese día. Mira lo que dice el 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en Miami, en los Estados Unidos, es la ciudad del mundo. Es una ciudad en donde habita gente de todo el mundo. Árabes, palestinos, israelitas, franceses, italianos. De todo el mundo. Asiáticos, chinos, coreanos, hindúes, de todo el mundo. Y de repente, Dios envía 12 hondureños. Te voy a decir el número 12, pero ahí habían más. La Biblia lo relata, pero no ese es el tema. La Biblia, entonces, Dios envía 12 hondureños a una misión a Miami, en donde es una ciudad que hay diversos tipos de personas que hablan diferente idioma. Entonces imagínate que esta gente empieza a orar y a orar y a orar, y Dios les ha dicho, vayan y prediquen, pero todos hablan español. O sea, Dios les da esa misión, que vayan a predicar, pero resulta que le van a predicar a árabes, a franceses, a italianos, a hindúes, a coreanos, a rusos. Entonces, ¿qué pasa? Dios les da la misión que vayan a predicar allá, pero todos hablan español. Y no español de España, es español de Honduras. Que Soledad Velázquez pues entiende, porque vive en España, gracias a Dios, Dios la tiene en ese lugar para bendición de ella y de su familia. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente que solo habla español vaya a predicar? Que Dios los haya mandado a Miami y que van a predicarle a toda esta gente que habla diferente idioma. O sea, ¿cómo es posible que en español esta gente me vaya a entender? Entonces descendió el Espíritu Santo y a cada uno, porque Dios es poder, porque Él tiene el control, porque Él es el que hace cada cosa según su voluntad. Entonces, ¿qué pasa?
Dios necesita que su palabra sea predicada a esta gente. Y para que esto pase necesita del servicio humano. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y dice: Espíritu Santo, desciende sobre ellos y dales idiomas según la necesidad a donde van a predicar. Y resulta que el que solo hablaba español ya puede hablar en ruso. Y empieza a orar en ruso, y entonces el ruso, el verdadero ruso, que está al otro lado escuchando, él escucha esa oración en la cual digo: Padre, tú que conoces el corazón, tú que conoces la necesidad, tú que viniste a morir por nuestros pecados, tú que conoces la forma de gobernar del presidente de Rusia, tú que conoces la gente de Rusia, su necesidad, sus cualidades, sus defectos, sus virtudes, pero en ruso. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel ruso? Va a decir: hey, ¿qué pasa? Pero que este tipo es hondureño y le estoy escuchando hablar en mi idioma. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mira, no son galileos todos estos, no son hondureños todos los que entraron ahí a ese aposento. ¿Y cómo es posible que están orando y yo soy chino y le entiendo en el idioma asiático? Yo soy ruso y le entiendo en el idioma. Yo soy japonés y le entiendo. Yo soy gringo y le entiendo. Yo soy de Francia y le entiendo. No fueron lenguas angelicales. Ese día se repartieron lenguas humanas. Porque a mí la palabra me está diciendo esto. Y yo todavía estoy escuchando personas diciendo desde un altar, hablando de Hechos capítulo 2, hablar de lenguas angelicales repartidas ese día. Y no fueron lenguas angelicales. Su espíritu se derramó sobre esas personas que estaban en el aposento, que estaban en ese lugar, y les dio lenguas nuevas, pero lenguas humanas. ¿Para qué? Para que su palabra fuera impartida en la lengua que fuera entendible. Entonces tenemos que nosotros analizar, meditar, estudiar para poder ir a enseñar. Porque si no, lo que estamos haciendo es confundiendo a la gente. Porque otra persona escuchó y sin necesidad de estudiar va a ir a repetir lo que dijo la otra. Porque pasa. Yo no te vengo a decir que yo soy dueño de la verdad. Lo que yo te vengo a decir es que leamos la palabra, que la escudriñemos juntos y que miremos que si lo que se está hablando aquí está conforme y basado a la palabra. Mira lo que dice la información que yo tengo, no sacado de la Biblia, sino en contexto a la palabra. En tiempos de Jesús, justamente en el Imperio Romano se hablaban principalmente el latín como lengua oficial y administrativa, y el griego koiné. ¿Para qué se usaban estas lenguas? En la ciudad de Roma, el latín era la lengua materna de muchos en Italia y la lengua oficial para leyes de ejército. En Roma se hablaba latín, pero gente que estaba ahí en el aposento alto, en ese lugar, no era aposento alto porque el aposento alto era otra cosa, es otra enseñanza. En ese lugar reunidos, Dios les dio una lengua a cada uno para que ellos predicaran y la gente pudiera entender. Porque en Roma en ese tiempo, el idioma oficial, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era el latín y el griego. En la ciudad de Roma, el latín era lengua materna de muchos en Italia y la lengua oficial del imperio para leyes y ejército. El latín se usaba solo la gente que estaba en autoridad. El latín la usaba solo gente que tenía poder sobre la nación. Era un idioma reducido para diferentes grupos que controlaban el país.
El griego koiné, muy común en Roma, usado para comercio, literatura y como lengua franca. Por eso es que si tú te vas a la historia, no basado a la palabra, sino en historia, se dice que la Biblia fue escrito primero en griego. Si tú vas y revisas, la palabra de Dios en el idioma original es el griego. Por eso hay muchos versículos sacados del contexto, porque como ha sido traducido, entonces las traducciones no concuerdan muchas veces. Pero el idioma original, cuando tú te vas al original y estudias el original, te das cuenta que hay cosas que como que no entran. ¿Por qué? Porque fueron traducidas de otra forma. Siempre es palabra de Dios, pero traducida a otro idioma. El idioma original en el cual fue escrito la Biblia, los manuscritos, en el original fueron griegos. El griego dice aquí que se usaba para comercio, literatura. Literatura es letra, es cuadernos, son libros, son estudios. Es para literatura, comercio, para negocio. El griego se utilizaba para negociar, para hablar de negocio. Te vendo esta vaca, dame tanto. O sea que era un idioma que todo mundo era un poquito más fácil de entenderlo y era más común entre la sociedad. Por eso es que dice aquí que el idioma latín en ese tiempo era una lengua materna de muchos en Italia y la lengua oficial del imperio para leyes y ejército. Y la lengua griega, muy común en Roma, usado para comercio, literatura y lengua franca. Y había una lengua más que se le llamaba latín vulgar, la forma hablada para la gente común. O sea, la gente más común hablaba latín vulgar. O sea, aquí como aquí en Honduras nosotros, pasame esa chancleta, pasame esa sandalia, pasame esa pantufla, pasame esa chancla. Pero si tú te vas a España, en el idioma original español, chancleta es chancleta, silla es silla, silla, banco, burro, butaco. Para que entendamos, y porque esto es literatura, esto es otro tema de lenguaje, pero te lo entro en contexto para que entienda a qué se refería la palabra cuando habló del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso es que tenemos que saber nosotros y entender y comprender qué es lo que estamos enseñando. Porque si yo no estoy entendido, si yo no he buscado, si yo no he estudiado, no te puedo enseñar. Si yo solo voy a hablar lo que yo he escuchado decir, no te voy a enseñar. O sea, no te puedo enseñar. Porque lo que te estoy enseñando es algo erróneo. Lo que te estoy enseñando es algo que no va basado a la honestidad o a la principal verdad con la cual fue escrita tal palabra. Por eso dice que el griego koiné era muy común y usado para comercio, literatura como lengua franca. Y el latín vulgar era forma hablada de la gente común, plebeyos y soldados. Para que nosotros entendamos, vamos a la palabra ahora, 2 de Hechos, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dijeron. ¿Cómo nosotros podemos entenderle a esta gente si ellos no son de nuestra nacionalidad? Ellos no son de nuestro país.
Entonces cuando tú te vas y concordas la palabra y te vas al estudio bíblico y te sales un poquito y te das cuenta que no fue repartida lengua angelical alguna en ese momento. Y mira lo que pasa en el 10, en el 9. Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Friga, en Panfilia, en Egipto, en África, en Siré, y romanos y judíos, 17 personas, oye, son los que hablaron ahí. Habían 17 tipos que hablaban diferente lengua cada uno, y cada uno le escuchaba según su lengua, lo dice la palabra. ¿Tú has escuchado hablar a algún hombre de Dios en lengua? Pero no le entiendes. Yo tampoco. No estoy en contra de los que hablan en lenguas. Para que quede claro, porque siempre hay algún malintencionado. Dios sabrá. Dios conoce los corazones de cada uno. Que las lenguas angelicales existen, claro que existen. Y nos vamos a ir más adelante y voy a hablar con la palabra donde habla de lenguas angelicales. Pero en Pentecostés no fue repartida ninguna lengua angelical. Las lenguas que fueron repartidas fueron lenguas para que el evangelio fuera predicado y que la gente entendiera en su idioma. Si Dios me manda a Asia, ¿qué voy a hacer yo hablando español machucado? Imagínate yo parado en Asia predicándole a 100 coreanos en español y machucado de remate. Ya te puedes imaginar, pero ¿qué pasa? Dios me envía y yo puedo estar hablando en español en mi consciente, en mi mente, pero resulta que pueden pasar dos cosas allá: o Dios los hace que entiendan mi español, o yo empiezo a predicar en el lenguaje de su tierra natal. Eso fue lo que pasó ahí. 17 lenguas solo ahí. Y cada uno le escuchaba y cada uno le entendía. Y mira lo que dice el 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, que aquella gente estaba incómoda. Aquella gente no entendía cómo era posible que se había reunido gente que solo hablaban un idioma y cada uno le estaba escuchando su propio idioma. Cada uno estaba entendiendo la oración de los que estaban dentro de ese lugar y que habían recibido y habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, a lo que yo te quiero llevar en esta mañana es que cuando vayamos nosotros a enseñar algo, cuando vayamos a impartir una enseñanza, hablemos cosas basadas en la palabra con entendimiento. No porque en ese momento se te ocurrió, se te vino a la mente. Porque podemos cometer ese error y ¿sabes qué puede pasar? De que otra persona que me escuchó a mí decir algo, porque yo medio sé un poquito, va a ir a repetirlo. Y yo estoy hablando sin fundamento, sin un fundamento bíblico. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Va a decir incoherencia, porque como escuchó decirlas de mí, y él pensó que yo estaba basado en la palabra, va y la repite. Por eso yo siempre, cada vez que hablo de la palabra, digo: vaya y lea usted, vaya y estudie usted. Y si hay algo que a usted no le pareció de lo que mi persona le habló, no lo tome, hágalo a un lado.
Pero compare siempre, siempre compare usted lo que se habló con lo que está escrito. Yo me congrego en el ministerio y yo sé que Dios tiene una pareja ahí que los está usando grandemente. Pero cada vez que yo escucho algo allá que tal vez no lo voy a confrontar con la palabra porque esto no es para contender. Pero si hay algo que a mí no me agarró la palabra, mire. Pues a saber, hermano. Así de simple. No se ponga a contender que este está equivocado. No, vaya y estudie. Pero no repita lo que escuchó allá porque ¿qué tal está equivocado? Si usted estudia, no fácil lo van a engañar. Si usted estudia, no fácil usted va a repetir incoherencia. Pero si no lo hacemos, estamos expuestos. Estas lenguas se hablaban en Roma, el latín, el griego y el latín vulgar. Ahora, ¿qué lenguas se hablaban en Judea, en el lugar donde Jesús nació, creció y desarrolló una parte de su ministerio? El arameo. ¿Qué es el arameo? El arameo es un idioma común y cotidiano de la gente local. El arameo es el idioma común y cotidiano de la gente local. ¿Cuál es el segundo idioma que se hablaba en ese tiempo en Judea? Hebreo. El idioma hebreo era usado para textos religiosos y liturgias. Y el otro idioma que se hablaba era el latín. Se hablaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Mira el griego, dice que el griego en Judea se hablaba para entendidos por comerciantes y administradores como Pilato. Por eso que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, él se pudo comunicar con Pilato. Entonces ahora sí ya va teniendo sentido porque Dios les dijo, y recibiré en poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aparte de un poder sobrenatural, también les estaba hablando porque Jesús podía predicar en diferentes idiomas. Porque Jesús iba a Roma y predicaba y todo el mundo le entendía. Jesús hablaba todos estos idiomas. ¿Y quién le enseñó a Jesús a hablar esos idiomas? El Espíritu Santo que habitaba en él siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo hecho hombre, él siendo dueño de toda lengua, él podía comunicarse. Por eso es que Jesús siempre llamaba la atención, porque él siempre predicó en el idioma que la gente podía entender. Porque te imaginas a Jesús predicando en Roma en arameo. ¿Qué iba a impactar? No es por, discúlpeme, hermano. No sé si estoy equivocado aquí. Corríjame si usted puede, ahí estamos en el chat, estamos en vivo, y mándeme un mensaje, pero póngale que viene un gringo aquí a Honduras, y lo traen aquí a Choloma, los que estamos aquí en Choloma, y que no haya un traductor, y este tipo nos predica en inglés, ¿cree que nos va a impactar esa palabra? Yo pregunto, si viene un americano a Choloma a predicar en inglés, sin un traductor, ¿podrá impactarnos esa palabra? Porque para que la palabra nos impacte tiene que ser en el idioma entendible. Es por eso que Jesús impactaba cada vez que él hablaba. Es por eso que Jesús impactaba cada vez que él se movía. Es por eso que Jesús impactaba cada vez que él predicaba o enseñaba, porque lo hacía en el idioma entendible. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta que Jesús dice aquí que el latín hablado por soldados y funcionarios romanos en contextos específicos. Por lo tanto, dice, en Roma se hablaba latín, griego,
Mientras que Jesús en su región hablaba arameo, griego, hebreo, latín. O sea que Jesús en ese tiempo era multilingüe. ¡Qué poderoso! Ahora entendemos por qué Jesús impactaba tanto. Era porque él predicaba en el idioma según el lugar donde se encontraba. ¿Podrá Dios hacerlo todavía? Claro que puede hacerlo. Pero lo que pasa es que no es así nomás, hermano. Es que hay que determinarse, hay que meterse con Dios. Hay que entregarle nuestra vida a Dios para que Dios pueda hacer algo en nosotros. Pero claro que puede hacerlo. Si Dios lo hizo ese día, el día de Pentecostés, Dios lo puede hacer hoy. Porque dice en el libro de Malaquías, yo no cambio, dijo el profeta Malaquías. Yo no cambio. Dios no cambia. Entonces nosotros ahora venimos aquí a la palabra y cuando estudiamos nos damos cuenta que Jesús predicaba en un idioma entendible. Porque en Roma se hablaba latín, griego, mientras en Judea se hablaba arameo, griego, hebreo y latín. Pero ¿por qué Jesús llamaba la atención? Porque siempre predicó en el idioma que se entendía. Entonces nosotros aquí en esta palabra nos damos cuenta de eso. Y dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, nunca habíamos escuchado esto, pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué estará pasando esto? ¿Cuál será el significado de esto? ¿Por qué esta gente entiende? ¿Por qué esta gente ahora lo que habla lo entendemos? Entonces, el día de Pentecostés, el tema de esta mañana es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no fueron repartidas lenguas angelicales, fueron repartidas lenguas humanas. No volvamos a repetir, no volvamos a decir que fueron repartidas lenguas angelicales. Si usted habla en lenguas, hermano, y usted sabrá si habla en lenguas angelical o no. Pero si usted habla en lenguas, en esta palabra de hecho no está hablando de esa lengua que usted habla. La lengua angelical es otra cosa. Y Corintios habla de eso. Ya vamos a ir al libro de Corintios a hablar de la lengua angelical. Pero el libro de Hechos no habla en ningún momento de lenguas angelicales. Fueron lenguas humanas repartidas. Y mira lo que dice. Solo te voy a explicar, porque aquí en el libro, que decía que la lengua latín, griego y latín vulgar eran las que se hablaban en Roma. Pero dice que el griego koiné muy común era usado para comercio, literatura y lengua franca. Y dice que significaba que en hebreo, en latín y en arameo se hablaba en Judea. Entonces, imagínate si estos tres idiomas eran hablados en Roma: latín, griego y latín vulgar en Roma. En Judea, arameo, hebreo, griego y latín. Ahora, el latín vulgar en Roma dice que era forma hablada para la gente común, plebeyos y soldados. Solo quiero explicarte qué era un plebeyo, porque a veces hay palabras que se usan en la Biblia o se usan en algunas enseñanzas, predicaciones, pero es el deber del que te está enseñando decirte cuál es el significado de esa palabra, porque si no, entonces no te enseña. Plebeyo, el significado de plebeyo en ese tiempo era latín hablado para soldados y plebeyos.
Y la otra palabra es liturgia. Dice que el hebreo era usado para textos religiosos y liturgías. ¿Qué es liturgia? Es orden y forma con que se lleva a cabo la ceremonia de culto de distintas religiones. Es ritual de ceremonias o actos solemnes no religiosos. Es una liturgia. Y mira lo que dice, que es un plebeyo. Plebeyo es gente común, gente por debajo de la baja sociedad. En ese tiempo un plebeyo era gente de muy pero muy bajos recursos. Entonces, entre más bajos recursos tenía, menos posibilidad de hablar un idioma correcto había. Por eso dice que plebeyos y soldados comunes hablaban el latín vulgar. Entonces, liturgia significa orden y forma con que se lleva a cabo las ceremonias o ritual de ceremonias y actos solemnes. Y plebeyos es gente de muy, pero muy bajos recursos de esa sociedad en ese tiempo. Ahora, mira lo que dice el 13, y ahí termina lo que es la venida del Espíritu Santo en ese tiempo. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea que ellos no entendían qué pasaba ahí, pero algunos comprendían. Pero vinieron otros y burlándose dijeron, están llenos de mosto. Ahora, ¿qué significa mosto? En ese tiempo, ¿qué significaba mosto? Mosto, el significado de mosto en ese tiempo, incluso todavía si vas y lo buscas en el diccionario, pues tendrá que significar lo mismo. Dice, mosto es zumo exprimido de uva antes de fermentarse a vino, o residuo fétido de zumo de caña de azúcar. O sea, mas otro burlándose decía, están llenos de mosto. Mas otro burlándose decía, traducido al idioma castellano, están borrachos, han bebido guaro, han bebido flor de caña, han bebido cususa. En el idioma que entendemos. Mosto en ese tiempo eran bebidas embriagantes. Entonces aquella gente pensaba que los que estaban allá adentro hablando de esa manera estaban embriagados, estaban emborrachados. Ahora, qué tremendo es hablar, y yo no sé, pero al menos yo, por muy ignorante que sea, pero yo no he visto un borracho hondureño hablando en inglés. Ya, estoy hablando de un idioma entendible. O de un americano bien borracho que hable español. Podrá decir un montón de frases jirigonzas como hablamos nosotros acá, pero no el idioma en sí. Entonces imagínate cómo estaba de mal esta gente. Ya desde ahí el diablo los está confundiendo, que el Señor los reprenda. Ya desde ahí los está confundiendo Satanás. Y le no, hombre, no, es que esos bolos han de estar, ya han llevado su garrafón para adentro y mira, como nadie los está viendo. Ya desde ahí Satanás está trabajando. Eso pasa muchas veces. Con la gente que está afuera no entiende lo que pasa adentro. Te miran gritar, te miran saltar, te miran danzar, te miran llorar, te miran postrarte delante de Dios, te miran tanta cosa. Y que dicen, esto hay, lo otro hay, pero porque no entienden, porque están confundidos. Entonces, en esta mañana, espero que haya sido de mucha ayuda o de mucha bendición esto. Pero antes no nos vamos a ir sin hablar de la lengua angelical. Porque estas fueron lenguas humanas que fueron repartidas en ese tiempo. Ahora vamos a hablar de la lengua angelical. La lengua angelical la encontramos en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13. Dice el 13, si yo hablase lenguas humanas, dijo Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ahí me detengo. Dijo primero lenguas humanas. Pablo podía hablar en varias lenguas.
Por eso, si te das cuenta, Pablo podía irse de gira en gira y predicar la palabra de Dios. Aunque también este sea otro tema, porque otro día voy a tocar ese tema. Pero, ¿cómo Dios trae a Pablo? ¿Y cómo Dios usó a Pedro? No sé el tema, pero quiero meterlo aquí. Para que entendamos nosotros. En el ministerio va a haber gente que tiene mucha letra. En el ministerio va a haber gente que tiene bastante conocimiento. En el ministerio va a haber gente que Dios la usa mucho. Sin conocimiento, sin letra. Pero ¿por qué Dios tiene metida gente con letra ahí? Porque Dios a ambos los va a usar. ¿Cómo? Pablo podía llegar donde no podía llegar Pedro. Pablo era una persona preparada. A Pablo no lo bautizó el Espíritu Santo y le dio lenguas repartidas. Pablo no estaba ahí. Porque si conocemos la historia, los que conocemos la historia de Pablo es otra. Pero Pablo era un hombre culto, alguien con conocimiento, un hombre que se reunía con altos rangos en ese tiempo. Entonces Pablo por jerarquía podía llegar donde no podía llegar Pedro. Por eso no te asustes cuando llegue gente que tiene conocimiento. Dios te puede usar de la misma manera a ti, pero en otro lado, en otro rango. Pero hay veces que te molesta o te disgusta cuando tú miras que hay alguien que está a este nivel. Lo que hace es molestarte. Alejamos la palabra, hermano. Dios puede usarnos en diferentes niveles, en diferentes rangos. ¿Y por qué Dios necesita gente de todo? Porque nos va a ir usando según nuestra capacidad. Volvamos al tema. Si yo hablase lenguas humanas, dijo Pablo, y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces aquí ya Pablo nos está hablando de lenguas angelicales, porque ya nos mencionó las dos. Lenguas humanas y lenguas angelicales. La lengua angelical, hermano, es una lengua, o sea, la misma palabra lo dice, es angelical, tiene que ver con ángeles. La lengua angelical, hermanos, para comunicarse con ángeles. La lengua angelical, hermanos, para comunicarse con Dios. La lengua angelical no la va a entender nadie, hermano. Solo Dios, si Dios se la dio. Si Dios se la puso en su corazón, si Dios se la puso en su cuerpo, si Dios se la entregó como un don angelical, entonces usted va a escuchar a alguien orando en una lengua, pero va a estar hablando quizás con una entidad espiritual. Porque muchas veces usted va a poder hablar con Dios en su idioma natural, en su idioma humano, y hay veces que en una lengua angelical. ¿Para qué? Pero este es otro nivel, hermano. No me venga usted que con 5 minutos de oración piensa que usted va a hablar en lengua. Hermano, si usted solo ayuna todas las 4 horas, no me creo, no, discúlpeme. ¿O será que yo estoy todavía un montón de religión en la cabeza, hermano? Pero yo no creo, hermano, que con 5 minutos de oración en la mañana, discúlpeme, voy a saber si Dios lo está usando así. Bendiciones, hermano. Voy a usar este espacio para saludar a la gente que me sigue viendo. Alicia Pacheco, una señora alguien que me aprecia mucho a mí, y yo también la aprecio mucho a ella. Bendiciones, mujer de Dios, familia Pacheco, Núñez Pacheco, bendiciones. Oman Pérez, mi hermano, Pastor Daniel Vanegas, un hombre de Dios. Siga trabajando, siga creyéndole a Dios, pastor, que Dios tendrá que hacer algo. Tarde que temprano Dios hará algo en su ministerio. Justin WZZ, bendiciones, hipote. Entonces yo te quiero decir y te quiero llevar a esta mañana. Las lenguas humanas y las lenguas angelicales son dos cosas muy diferentes. Las lenguas angelicales son un nivel de poder, son un nivel de unción, son un nivel espiritual en el cual hay que prepararse para poder estar en ese nivel
hay que consagrarse a Dios, hay que entregarse a Dios. Pablo dijo que si podía hablar en varias lenguas y podía hablar en lenguas angelicales, pero si no tenía amor, de nada le servía. El amor es otro tema también, hermano. Lo que pasa es que yo con la palabra le quería ilustrar que sí existen las lenguas angelicales. Miren lo que dice 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí lo que yo te decía hace ratitos. El que habla en lenguas angelicales no le está hablando a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué tremendo la palabra. Cuando nos dedicamos a estudiar, Dios nos revela tanto. Aquí hay tanto misterio, hermano. Aquí hay tanto de dónde sacar. Que cada vez que yo dedico un poquito de tiempo, porque no soy el más estudioso tampoco. Solo son lo que yo debería de darle a Dios. Créame, yo paso en deuda con Dios. Pero yo cuando yo voy a leer, yo le digo a Dios, Señor, ilústrame. Señor, revélame. Yo no quiero leer tu palabra como quien lee un periódico, como quien lee un libro de historia. Cada versículo, hermano, tiene algo que darme y tiene algo que darle a usted. (14:3) dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo tampoco he visto un profeta profetizándome en lenguas angelicales, hermano. Porque, hermano, ¿y yo cómo le entiendo? La lengua angelical es otro nivel, hermano. La lengua angelical es para comunicarse con Dios. A mí tiene que predicarme, tiene que evangelizarme, tiene que exhortarme, tiene que consolarme en castellano, hermano, para que yo reciba. Qué poderosa es la palabra. Así que en esta mañana yo bendigo la vida de cada uno de los que han estado conectados y de cada uno de los que vayan a ver este mensaje. Y si yo estoy equivocado, hermano, siga estudiando usted. Hechos 2, Corintios 13 y Corintios 14. Y si yo estoy equivocado, hermano, olvídese de esto. Pero si en algo yo tengo la razón, hermano, guárdelo en su corazón y empiece a hablar de las maravillas de Dios basado en la palabra. Así que yo en esta mañana yo bendigo a Dios por este tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Él es el que permite que tome estos espacios, casi por cuestiones de trabajo, pues hay veces que una vez a la semana, una vez cada 15 días, tomamos estos espacios para enseñar o predicar. En la iglesia, pues ahí estamos, caminando, avanzando despacio, sin correr, porque muchas veces el correr, hermano, trae cansancio, el correr trae fatiga. Entonces ahí vamos avanzando. Gracias a Dios, yo bendigo la vida de mi pastor, Pastor Manuel Coto, su esposa, Hilda Tenorio, su familia, sus 2 hijos, el ministerio en el que me congrego, Ministerio Libertad a los Cautivos, Choloma Cortés. Así que bendiciones en esta mañana. Igual manera bendigo la vida de todos ustedes, Soledad Velázquez, Alicia Pacheco, Osman Pérez, Pastor Daniel Vanegas y Austin WZZ. Bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión.